hechos que Marcaron la nuestra... historia de nuestro país. Exactamente, la zona del 17 de febrero, y bueno, el aniversario del Partido Revolucionario Febrerista, hoy, Arturo. Yo no sé si, Sí, mira, Mati no nos está haciendo mucho caso, ¿verdad? Pero hubiésemos escuchado si tienen alguna... Tenían ellos una sí, especie sí, sí, hay de... un himno. Una especie de himno, ¿verdad? Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doña Marta, don Arturo. ¿Qué tal? Gustoso ¿Cómo de estamos? poder escucharlo y compartir con su distinguida audiencia. Una fecha que me imagino no todos tienen en cuenta todavía ya en Paraguay, ¿verdad? Ahora estamos todos cambiantes en materia de colores, pero el Partido Revolucionario Febrerista obviamente que marcó historia, y un 17 de febrero, ¿será que nos podés contar qué pasaba durante una fecha como hoy? Bueno, sin duda, tal como dijiste, una fecha emblemática en virtud de que acontece esa sonada, ese levantamiento de febrero de 1936, a poquísimo tiempo de haber culminado una guerra internacional gigantesca, la más grande del siglo XX en Sudamérica. Ya un poco los altos mandos militares deseosos de poder conducir y tomar el poder, bueno, se levantan en contra del gobierno de Eusebio Ayala y bueno, ponen a quien, a entendimiento de ellos, había sido una figura clave y emblemática en la conducción de la guerra del Chaco, a el coronel Rafael Franco, quien, bueno, póstumamente fue ascendido como general, ¿verdad? Un dato importante: Rafael Franco no fue el que condujo y dirigió esta asonada, él estaba en el exilio en Argentina. Fueron otros altos mandos militares como Paulino Antola, por ejemplo, con brillante actuación en la guerra del Chaco. Recién cuando se lo apresa a Eusebio Ayala y posteriormente a José Félix Estigarribia, es que se lo llama a Rafael Franco para que venga y asuma la dirección de ese incipiente gobierno de conducción militar. Un gobierno bastante corto en un periodo de tiempo, va a durar solo hasta agosto de 1937, pero que sin duda dejó reformas muy impactantes, como el tema del salario mínimo, el tema de las 8 horas laborales diarias, los descansos dominicales y un poquito ya de nociones de lo que será la cuestión relacionada a la reforma agraria, doña Marta. Ujú. Ajá. Y Es sí, otro dato muy interesante. Rafael Franco es una persona que o sea, a la que muy poco se le ha estudiado a profundidad, y sin duda es una figura emblemática de nuestra historia. Él, desde antes de la guerra del Chaco, estuvo involucrado en guerras civiles, en revoluciones, e incluso fue protagonista misma de la cruel guerra civil de 1947, ¿verdad? ajá, Es un personaje sin duda clave de nuestra historia. ajá. No siendo liberal ni colorado. No siendo liberal ni colorado. Y de hecho el Partido Ferrerista es un partido que estuvo presente y reconocido durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Aunque Sí, mucha gente le daba el mote de partido sandía, ¿verdad? Porque era verde por fuera pero colorado por dentro, ¿verdad? Dentro de la jerga un poco de la dictadura stronista tenía esa denominación, ¿verdad? en realidad una figura controversial y sobre todo, pero más que eso, sobre todo un innovador en aquella época, ¿no? Con las reformas que introdujo, principalmente en materia de reivindicaciones laborales, ¿no? Totalmente. Y de hecho Rafael Franco mismo despertaba un sentimentalismo fuerte de parte del ejército. Él tenía el mote de León Cané. Sí, Resulta ser exactamente. que antes de la guerra del Chaco sufre un accidente, se cae de caballo enfrente de lo que hoy es el Museo del Cabildo y bueno, nunca pudo recuperarse totalmente de ese accidente y toda la guerra del Chaco estuvo con ciertas complicaciones para caminar y bueno, la muchachada ya le puso el apodo de León Cané, ¿verdad? Sin ningunear lo bravo que era, se lo comparaba con un león, pero Claro, Cané. claro, claro, claro. Un león, Y pese a todo, que seguía combatiendo. sí, totalmente. Y lo que yo creo que más le reconoció a Rafael Franco fue el hecho de que él condujo el segundo cuerpo de ejército
que es aquel que llega hasta las estribaciones andinas, que llega hasta los poblados de Charagua, que sobrepasa el Parapití en 2 ocasiones incluso. Es ahí que trasciende muchísimo su nombre, ¿verdad? Ujú. Sí, duele un poco al recordar esta revolución del 36, cómo queda muy relegada la figura de un emblemático estadista que fue Eusebio Ayala, y también cómo termina el José Félix Echeverría, que si bien luego fue presidente, fue bastante injusto el trato que recibió en ese momento, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. El coronel Franco era trinitense, ¿no? Sí, de hecho, hay algunas señaléticas en la zona de Trinidad que nos indican un poco cómo fueron sus primeros días en ese barrio, ¿verdad? Ajá. Él estuvo casada con una señora Daigama, se llamaba la señora. Lastimosamente, cuando fallece su esposa, él no pudo estar presente en sus actos de sepelio, ¿verdad? Debido a que estaba exiliado. Él recién vuelve para la segunda mitad de 1960. Vive unos años en Asunción y ya para el 63 fallece en un sanatorio privado de Asunción. Ajá. Y un dato muy anecdótico y particular de él es que él, su último exilio lo vive en Uruguay. Él no cobraba ninguna pensión y se dedicaba al comercio. ¿Qué comerciaba? Jabones. Se dedicaba a la fabricación de jabones, un arte que había aprendido gracias a su papá, que se llamaba Federico Franco. Su papá le enseñó a hacer ese tipo de producto y bueno, vendía jabones en Montevideo, y en base a eso es que sobrevive y aguanta ese periodo de exilio. Un poco nosotros cuando estamos nostálgicos porque no nos va bien en algo en la vida, un poco hay que recordarlo a Rafael Franco, que después de ser héroe de la guerra del Chaco se pasó vendiendo jabones en Montevideo, ¿verdad? Las cosas que tiene la vida, ¿no? Y en ese tiempo, en esas décadas, hasta la década, bueno, hasta el 80 y pico, más o menos, el común denominador de los políticos que eran sacados del poder era el exilio, cruzar a la Argentina, ir a Brasil o a Uruguay, pero más hacia la República Argentina, ¿no? Grandes figuras. Y el golpe moral y psicológico que tal vez un exiliado llevaba consigo, me imagino que habrá sido terrible, ¿verdad? Sí. Y contraproducentemente le permitíamos el ingreso a jerarcas nazis como Joseph Mengele, pero a emblemáticos como Augusto Rabasto y Rafael Franco lo mandamos al exilio, ¿verdad? Claro. Está un poco contraproducente y triste, ¿verdad? Sí. En realidad muy, muy triste y muy, muy grave. Y que hasta ahora no se repara, ¿no? Porque hay muchas figuras paraguayas que no fueron reivindicadas todavía. Totalmente, Arturo. Ajá. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir esta información. Estamos escuchando para Pitipona, es una de las músicas que de alguna forma representa al PRF, al Partido Revolucionario Febrerista, que actualmente... Que tuvo después a grandes figuras, ¿eh? Sí, señor. Recordemos que lo último que lograron en materia de cargo fue la Intendencia de Asunción con Mario Ferreiro. Mario Ferreiro, exactamente. Porque él tuvo que recurrir a la afiliación al Partido Revolucionario Febrerista para eso, pero como bien decía, ya veíamos y recordábamos más que nada los últimos parlamentarios del Partido Revolucionario Febrerista que tuvieron la posibilidad, porque después ya casi no entraron al Congreso, de participar de manera activa en la Ricardo elaboración. Lugo Rodríguez exactamente. De la Irún también. No es Zacarías Irune, por favor. No. Estamos hablando del último código laboral paraguayo y fueron uno de los más férreos defensores, obviamente, de algunos derechos que son considerados derechos adquiridos, exactamente, de la clase obrera. Ajá. En la época de Gualdino Ramón Lovera, todavía, que era del Partido Colorado, ¿verdad? Pero te hablo justamente que ellos tuvieron todavía la posibilidad, porque integraban, claro, de participar activamente en esto, que era el fiel reflejo de su ideología desde su origen. Entonces, te agradecemos mucho, Claudio, como te decía, el tiempo y la posibilidad de recordar estos datos. Obviamente es muy importante y por sobre todas las cosas refrescarnos un poquitito estos recuerdos y en algunos casos hasta ilustrarlos, porque hay muchos jóvenes que ya se distraen por completo de nuestra historia, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, esperando compartir nuevamente. Muchísimas gracias. Vamos a estar siempre comunicados. Muchas gracias, Claudio.
Abrazo, chao, chao. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.